Veamos el ejemplo 4, siempre siguiendo con el enfoque clásico. En este caso, siempre vamos a trabajar los casos favorables entre los casos posibles para encontrar la probabilidad. Veamos el ejemplo. Una señora tiene 6 nietos y 9 nietas, es decir, 6 niños y 9 niñas. Si la invitan a una fiesta infantil para que lleve a 4 niños o niñas, es decir, que entre los 4 pueden ser ya sea niños o niñas, cualquiera, ¿cuál es la probabilidad que escoja? Es decir, que va a formar un grupo de 4 entre niños y niñas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que ese grupo de 4 se conforme de las siguientes maneras? Literal A, solo niños. Literal B, 3 niños y una niña. Literal C, 2 niños y 2 niñas. Literal D, un niño y 3 niñas. Y literal E, solo niñas. ¿Qué significa? Que para calcular la probabilidad tendríamos que ver, el suceso acá sería que el grupo esté formado solo de niños, es decir, 4 niños específicamente. El suceso B para literal B sería que los grupos tengan 3 niños y una niña. Para el suceso C sería que los grupos tengan 2 niños y 2 niñas, mitad y mitad. El suceso D, que los grupos tengan un niño y 3 niñas. Y el suceso E, que en este caso sería que los grupos sean solo formados por niñas, es decir, 4 niñas en total. Como podemos observar, cada suceso en sí lo que se busca es formar grupos de 4. Y ahí tenemos las diferentes combinaciones, que por cierto, como vamos a formar grupos, la técnica de conteo que vamos a utilizar es la de las combinaciones. Veamos entonces. Primero vamos a determinar los casos posibles. Como les dije, los casos posibles es lo primero que debemos encontrar. Para ello vamos a utilizar las combinaciones. Es decir, como tenemos en total 15 niños, es decir, son 6 niños y 9 niñas, en total suman 15. Acá los casos posibles podríamos decir que no tiene restricción. De los 15 niños en total, entre niños y niñas, se van a formar grupos de 4, es decir, 15 combinado con 4. Pero ahora en la calculadora no vamos a poner la fórmula de la combinación, lo vamos a facilitar un poco más. Vamos a utilizar la calculadora, el método de la calculadora que nos facilita este proceso. Veamos entonces a lo que me refiero. En la calculadora vamos a utilizar esta función. Primero, vamos a colocar 15 y ahora vamos a recurrir a la combinación. Acá en la tecla entre tenemos n combinado con r, ahí se puede apreciar en segunda función. Entonces voy a presionar shift, la tecla entre, y nos va a aparecer esa letra C que significaría combinación. 15 combinado con, en este caso, 4, que serían los grupos que vamos a formar, tendríamos 1365. Vean, acá aplicamos la combinación directamente. Nos facilita bastante los procesos. Pero cuando estudiábamos la combinación, les decía que era importante aprenderse la fórmula. Sí, porque en algunos casos, pues, nos preguntan la fórmula. Pero en este lo vamos a simplificar un poco más y vamos a utilizar la calculadora para encontrar directamente la combinación. Entonces, de acuerdo a la calculadora, 15 combinado con 4, eso nos daría 1365 grupos diferentes, ya sea entre niños y niñas, entre solo niños, entre solo niñas. Ahí irían todos esos grupos. Acá acuérdense que no habría restricción. Ahora bien, ya que tenemos los casos posibles, pasemos a los sucesos específicamente. Empecemos con el suceso A. El suceso A nos decía que el grupo solo tenga niños, es decir, que el grupo solo sea de niños. Por lo tanto, vamos a formar los grupos solo de niños. Los casos favorables, ahora vean como ya estoy trabajando con el suceso, los casos favorables serían de los 6 niños, lo voy a combinar con los 4 niños que debemos tener en el grupo. Utilizamos la calculadora y tenemos 15 grupos diferentes, pero esos 15 grupos solo estarán formados por niños. Por lo tanto, para encontrar la probabilidad que se cumpla el suceso A, eso significa
la probabilidad que la señora elija solo un grupo de 4 niños es igual a los casos favorables, que serían 15 casos, o los 15 grupos, entre los casos posibles, que serían 1365. Recordemos que los casos posibles no cambiarán, se mantendrá para todos los sucesos. Los casos favorables serán específicos de los sucesos. Bueno, eso al hacerlo en la calculadora nos daría 0.01. Acá parece que da otro decimal, pero nosotros lo vamos a aproximar. Acá parece que da 0.09, pero lo podemos aproximar a 10, de acuerdo al quinto decimal. Aquí vamos a ocupar 4 decimales aproximados. El quinto me va a aproximar al cuarto decimal. Entonces acá me quedaría 0.0110. Ahora bien, esa sería la probabilidad que la señora elija un grupo de 4 niños, bueno, un grupo solo de 4 niños, de entre los 6 niños que tenemos ahí, ¿verdad? Ese sería porcentual, perdón, ese sería relativa. Porcentual nos quedaría multiplicado por 100, eso nos daría el 1.10%. Ese sería, vean, sumamente baja la probabilidad que la señora elija un grupo, uno de estos 15 grupos, que serían solo de niños. Bueno, veamos el suceso B. Y acá en el suceso B ya la especificación es otra, porque nos pide que los grupos tengan 3 niños y una niña, es decir, sea mixto. Con los grupos mixtos vamos a tener cuidado. Los casos favorables ahora serían, voy a tomar para los 3 niños, es decir, de los 6 niños se van a elegir solo 3 y lo voy a multiplicar. En este caso, de las 9 niñas se va a elegir solo una. En el grupo debe ir solo una niña. Eso nos quedaría, lo vamos a hacer en la calculadora. La calculadora nos quedaría de los 6 niños combinado con 3 multiplicado por de las 9 niñas combinado con 1. Y eso nos daría 180. Entonces tendríamos que serían 180 grupos diferentes, en donde tendríamos 3 niños de estos 6 y una niña cualquiera de estas 9 niñas. Ahí tendríamos 180 grupos. Ahora bien, la probabilidad que uno de esos 180 grupos se elija va a ser igual a los casos favorables, que serían 180, entre los posibles, que serían 1365 casos. Resolvemos la división y eso nos daría 0.1319. Recordemos que vamos a trabajar con 4 decimales. Esa sería la forma relativa, la probabilidad relativa. La porcentual sería multiplicar esto por 100 y eso nos daría 13.19%. Entonces, significa que la probabilidad que la señora elija un grupo formado por 3 niños y una niña es de el 13.19%. Es mayor que la anterior, porque como podemos observar, los grupos que se pueden formar son más, entonces la probabilidad aumentaría. Veamos el suceso C, que los grupos tengan 2 niños y 2 niñas, partes iguales. ¿Qué significa? Que los casos favorables para ese suceso serían que de los 6 niños se elijan a 2 de ellos, multiplicado por que de las 9 niñas se elijan a 2 de ellas. Entonces, esto al ponerlo en la calculadora tendríamos 540 grupos. Por lo tanto, la probabilidad que se elija un grupo de 2 niños con 2 niñas sería igual a los 140 grupos, que serían 540 casos, perdón, 540 casos, entre los casos posibles, que siguen siendo 1365. Eso no cambiaría. Eso nos daría igual a 0.3956. Es decir, que la probabilidad que la señora elija un grupo de 2 niños y 2 niñas es de 0.3956. Esa sería la probabilidad relativa. La porcentual, multiplicamos esto por 100 y nos daría un resultado de, en este caso, 39.39%.
56%. Esa sería la probabilidad porcentual. Ahora, el suceso D es que los grupos tengan un niño y 3 niñas. Por lo tanto, los casos favorables serían que de los 6 niños se elija solo a uno, multiplicado por que de las 9 niñas se elijan a 3 de ellas. Por lo tanto, hacemos esto en la calculadora y tendríamos 504 grupos. Significa que la probabilidad que se elija un grupo de un niño y 3 niñas sería igual a los 504 grupos, que serían los 504 casos favorables, entre los casos posibles que no cambiarían, vean que serían 1365 casos, y eso nos daría igual a 0.3692. Eso de forma relativa. En forma porcentual, multiplicamos esto por 100 y nos daría 36.92%. Significa que la probabilidad que la señora elija a un grupo de un niño con 3 niñas para ir a la fiesta es de 36.92%. Y finalmente, el suceso E es que los grupos solo estén formados por niñas. ¿Qué significa? Que de los casos favorables ahora solamente vamos a considerar a las niñas. De las 9 niñas se van a formar grupos de 4, nada más. Al hacer esto en la calculadora tenemos 126 grupos. ¿Qué significa? Que para elegir un grupo que sea solo de niñas tenemos 126 y la probabilidad que la señora elija un grupo solo de niñas es igual. Los casos favorables serían 126 grupos solo de niñas. Entre los casos posibles, que como decíamos no iban a cambiar, 100.365 casos posibles. Ahora bien, eso nos daría igual a 0.0923. Relativamente, porcentualmente, multiplicamos esto por 100 y eso nos daría el 9.23%. Vean, no es que siempre vamos a hacer esto, solo si el ejercicio lo pide, pero siempre, bueno, comúnmente solemos trabajar en esta forma relativa a la probabilidad. Por lo tanto, significa que la probabilidad que la señora elija un grupo solo de niñas, de estas 9 niñas elija 4 para ir a la fiesta, es de 9.23%. Bueno, eso sería entonces el enfoque clásico. Como pudimos observar acá, la técnica de conteo que utilizamos fue la de la combinación, porque necesitábamos formar grupos. Ahora, si ustedes son observadores, en total, sin restricciones, podemos formar 1365 grupos en total. Si ustedes suman la cantidad de grupos que se formaron por cada suceso, les tiene que dar exactamente esta cantidad.